Bienvenidos todos, los que son de casa, los que son de casa lejas de Rialto, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Y quiero invitarlos a acompañarme en el libro de Romanos. Hoy vamos a continuar en el libro de Romanos en el capítulo 3, versículos 21 y 22, 3, 21 y 22. Si alguien no tiene una Biblia, puede alzar la mano y Armando les va a traer una Biblia. O si no tienen sus notas, también pueden alzar la mano y Armando les hace llegar una copia de las notas de hoy. Quiero darle un breve repaso de lo que Pablo ha dicho en el libro de Romanos, capítulo 1, 2 y 3, que nos trae a este punto, ¿no? Ahorita vamos a orar y luego le damos ese repaso. Oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por quién eres, por lo que has hecho, por todos los atributos que nosotros podemos ver de ti y podemos disfrutar de ti. Te doy gracias que tú eres omnipresente, que tú ya sabías tu plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Te doy gracias que tú nos viniste a rescatar, que tú viniste a hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer para rescatarnos a nosotros mismos, para declararnos justos ante tu presencia. Te doy gracias, Padre, que ahora nuestro intercedor, Cristo, está en el trono, que Él es Rey, que Él gobierna sobre todo. Y mientras Él esté ahí, como cantábamos, nada nos separará. Así que te damos gracias por eso, que nos viniste a rescatar y tú sigues intercediendo por nosotros. Bendícenos en esta mañana por medio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo moviendo los corazones que están presentes. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ustedes, los que han estado aquí desde el inicio de nuestro estudio, van a recordar que Pablo en el capítulo 1 inicia con un cálido saludo a la iglesia en Roma. Por eso se llama el libro de Romanos, porque les está escribiendo a cristianos romanos en Roma, y su saludo es muy personal, pero en su saludo dice algo muy interesante en el capítulo 1, versículo 14. Dice Pablo en ese versículo, hablándole a sus hermanos en la fe de Roma, dice: tengo obligación tanto con los griegos como con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Versículo 15. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Eso es lo que él desea, pero les voy a recordar, no podía ir en este momento. Así que les escribe más bien ese evangelio, los detalles de ese evangelio que él quiere tarde o temprano ir a predicarles en persona. Luego en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, ahí encontramos el tesis de Pablo, el propósito de esta carta. Y nos dice esto en esos dos versículos 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está: mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Pablo va a explicar en detalle por 16 capítulos en esta carta. Pero después de eso,
después del versículo 16 y 17, donde nos explica a dónde va, toma un desvío en el versículo 18 y nos dice que antes que se revele la justicia de Dios, porque dice ahí, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, en el 17. En el 18 dice, otra cosa también se revela desde el cielo, dice, la ira de Dios. La ira de Dios. En el versículo 18 de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 de Romanos, versículo 20, encontramos lo que llamamos las malas noticias del Evangelio. Es decir, antes que te dé el remedio, si soy un doctor, primero te tengo que mostrar tu enfermedad. Primero necesito explicarte cuál es tu problema antes de entregarte la solución, ¿sí o no? Así que Pablo entra a esa sección en el capítulo 1, versículo 18, y les dije hasta Romanos 3, 20, básicamente mostrándonos cómo todos los hombres son injustos, como todos los hombres son pecadores y como todos los hombres están justamente, como dijo en el versículo 18, bajo la ira de Dios, sin excepción. Y ya ahora en el versículo 21 de Romanos 3 y el 22, entramos por fin a las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué dice esto Pablo? Dice esto ahí, Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. De nuevo, les recuerdo, esto es un eco del versículo 17, 16 y 18 del primer capítulo de Romanos. Ya nos dijo que había en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Ahora la justicia de Dios ha sido manifestada. Es exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a entrar a ver de nuevo las buenas noticias del Evangelio. Y les quiero preguntar lo que le pregunté a mi hijo James el miércoles por la tarde. Salimos de aquí del estudio que tuvimos, creo que era el miércoles, si no el viernes, no recuerdo bien. Pero salimos de aquí y fuimos a comprar una nieve y cuando terminamos íbamos a casa y estábamos platicando, pues mi familia, ¿no? Ahí en el carro. Y le dije a mi hijo, le pregunté, oye mi hijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que quiero darles a ustedes. No me tienen que contestar, simplemente quiero que contemplen esa pregunta. Mi hijo respondió. Y respondió correctamente. Al ratito les voy a dar la respuesta. Pero respondió correctamente. Y dije, ¿coincidencia? Tal vez, ¿no? No es que dudo de mi hijo, es que pues es niño. Así que dije, pues, tal vez se lo memorizó y nomás está reproduciendo lo que escucha, ¿no? Y le dije, ¿y qué pasa si yo trato de hacer esto o eso o esto para ganar la salvación, para ganar la justificación de Dios? ¿Puedo ser salvo? De nuevo respondió correctamente. Esas son las cosas que debemos nosotros contemplar al entrar a este estudio. ¿Qué debo hacer yo para ser salvos? ¿Qué hace que el Evangelio, la justicia de Dios, la salvación de Dios sea tan buenas noticias? En pocas palabras, el hombre está enfermo. El hombre está enfermo y necesita un remedio. Y la buena noticia del Evangelio es que el remedio de nuestra pecaminosidad, de nuestra condena,
justa, viene a través de la persona de Jesucristo. Dios ha provisto una manera para que los pecadores como yo, hombres y mujeres culpables ante el juez, puedan ser completamente justificados de sus cargos, es decir, absueltos totalmente y completamente de nuestra culpa. Dicho de otra manera, ser culpables, pero ser hallados inocentes en el día del juicio de nuestra condena. Esas muy buenas noticias, que hay alguna forma de alcanzar esa justificación. Lo que Cristo hizo por nosotros, ese es el glorioso evangelio que Pablo predicó y que nosotros también predicamos. Pero este evangelio no es como los otros mensajes religiosos. Hay muchas religiones en el mundo y todas hablan de cómo una persona puede ser salvo, cómo podemos alcanzar a lo divino, sea los budistas o los musulmanes o los católicos o los mormones o los testigos de Jehová o los de Madre Dios que están allá en el descanso. Todos tienen un mensaje. Nosotros también tenemos un mensaje. Todas las demás religiones dicen que la forma de ser justificados ante Dios es a través de nuestro propio esfuerzo y desempeño, de las cosas que hacemos o no hacemos. Si abstienes de esto, serás puro ante Dios. Si haces esto, serás más aceptado ante Dios. De nuevo, todas las demás religiones predican la justificación por obras, mientras que el Evangelio de Cristo se opone directamente a esta noción de que podemos por nuestras obras alcanzar la salvación y la justificación. El mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio es que el hombre no puede hacer absolutamente nada para justificarse ante un Dios santo. El hombre está en un estado desesperadamente perdido e incapaz de aplacar la ira de Dios por su pecado. Por lo tanto, si yo no me puedo rescatar, Dios tiene que venir y hacerlo por mí. Dios tiene que venir a rescatarme. Digo, no es obligado, pero la única forma en que puedo ser rescatado es si Dios me viene a rescatar. Algunas religiones falsas enseñan la justificación de pecados por medio de la gracia de Dios que se alcanza por la fe, más aparte, junto con eso, nuestras buenas obras. Fe más obras, gracia más obras. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso en la religión mormona. Pero, ¿ustedes se han preguntado por qué nosotros somos protestantes? Si somos protestantes, significa que no somos católicos. Hubo en la historia de la iglesia un tiempo donde estaba la iglesia católica y lamentablemente sucedieron muchas cosas malas, terribles. La iglesia católica estaba enseñando que si tú comprabas estas indulgencias, mira, este certificado aquí, si me das 500 pesos, yo te lo doy y es como mérito en el cielo. Más ven y dame tu dinero y te lo doy. Y la gente, en su desesperación y en su ignorancia, porque la iglesia era la única que poseía las escrituras en latín, y si ellos están predicando en latín en los Estados Unidos, ¿quién le va a entender? Pues nadie. En Alemania, si predican en latín, ¿quién le va a entender? Pues nadie. Entonces tenían que acudir a la iglesia como el medio de salvación. Así que los protestantes, los reformadores, dijeron, no, eso no está bien, tú estás vendiendo la salvación, esas indulgencias son del diablo. Por lo tanto, vamos a regresar a lo que dice la Escritura, que dice que somos justificados solo por la fe. La diferencia entre el catolicismo y el protestantismo es la palabra sola. Ustedes, los que han estado aquí, tal vez han escuchado que
Les he mencionado las 5 solas de la Reforma, que las cantamos, que nosotros tenemos una sola autoridad, la Biblia. No tengo autoridades sobre mí, no tengo obispos, no tengo cardinales, no tengo estructura sobre mí, ni ustedes, sobre ustedes. Tienen la palabra de Dios. ¿Cómo alcanzamos la salvación? Es por gracia solamente. ¿Cómo podemos acceder a esa salvación? Por fe solamente. ¿Y quién es nuestro único mediador, nuestro único redentor? Cristo solamente. Y por último, ¿me puedo jactar de mi salvación? No. Solo Dios puede recibir la gloria para salvarme. Solamente por fe, solo la Escritura es nuestra autoridad, solo Cristo nuestro Redentor, solo por la fe y solo para la gloria de Dios. Esa es la diferencia entre nosotros. Nosotros decimos solo esto y ellos dicen no, sí, eso más, esto o eso. También hay otras religiones, como les decía, los mormones. ¿Ustedes conocen algún mormón de casualidad? Yo sí. Sus propias escrituras afirman esto en su libro de Mormón, el libro de Mormón, en su libro llamado Segunda de Nefi, versículo 25, versículo 23. Escuchen, pongan atención y quiero que traten de detectar el problema. Dice, pues sabemos que es por gracia por la que nos salvamos. Vamos a pausar. Amén. Pues sabemos que es por gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Después de hacer cuanto podamos. Es sutil este engaño, pero es un engaño. En otras palabras, están diciendo ellos, los mormones, en sus propias escrituras, tú, ser humano, pecador, trabaja arduamente para salvar tu alma. Y cuando te quedes corto, no te preocupes, Dios te dará gracia para lo demás que te falta. La doctrina de los mormones es muy parecida a las calles de México. Si quieres una calle pavimentada, la tienes que pavimentar tú mismo, básicamente. Y si hay algún bache en tu calle, no te preocupes, ahí viene Dios y te la va a reparar. Va a rellenar esos hoyos, pero es tu responsabilidad pavimentarla. Muy triste. Pero debemos preguntarnos ante esta realidad de sus escrituras que dicen, oye, te puedes ser salvo, échale ganas, y si no alcanzas, no te preocupes, Dios va a cubrir la deuda, el resto. ¿Es cierto que la salvación o la justificación es una cooperación entre el hombre y Dios? No. De ninguna manera. Y voy a pasar un segundo. Si uso la palabra salvación y justificación, no se confundan, estoy hablando básicamente de lo mismo. Uno, si es justificado, es salvo de la ira de Dios. Y si es salvo de la ira de Dios, ante Dios es justificado. ¿Ok? Así que si cambio de términos, salvación y justificación es por eso, que básicamente significan lo mismo. Sí, tienen unas leves diferencias en sus definiciones, pero por lo general, de nuevo, no por lo general, siempre, si eres salvo, eres justificado, si eres justificado, eres salvo. Pero no, la justificación, la salvación no es una cooperación entre el hombre y Dios. El Evangelio de nosotros dice que la justificación de nuestros pecados es 100% por la gracia de Dios, primero. Se recibe exclusivamente por medio de la fe, segundo. Y tercero, esa fe debe ser depositada solamente, exclusivamente en el Redentor Jesucristo. Nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. Algún predicador por ahí dijo, si quieres decir que aportaste algo, pues aportaste el pecado que lo hizo necesario que te vengan a salvar. Si queremos sentir que aportamos algo, pues ahí les va. Eso es lo que podemos, eso es lo que aportamos para nuestra salvación.
Es Dios y solo Dios quien salva y justifica al pecador. Aparte de esto, no existe otra forma en que los hombres pecadores pueden ser justificados ante Dios en el día del juicio. Ustedes tienen sus notas ahí. Le puse como título, La buena noticia del Evangelio. Ahora, ya sé que es un poco redundante, ustedes que son teólogos, que saben griego, son expertos. Ustedes saben que estoy diciendo que el Evangelio es el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué significa? Evangelio, ¿qué significa? Las buenas noticias. Entonces estoy diciendo las buenas noticias del Evangelio, el Evangelio del Evangelio, o las buenas noticias de las buenas noticias. Pero de todos modos, ustedes le entienden. Y dividí esta sección en 3 puntos principales. Primero, la buena noticia del Evangelio no depende de nosotros. Es decir, esa justificación no tiene que ver con mi desempeño, con mi esfuerzo. Y gracias a Dios, porque si fuera mi responsabilidad de salvarme a mí mismo, olvídalo. Tal vez ustedes son justos y buenos, pero yo no. Punto número 2, la buena noticia del Evangelio no es un nuevo concepto. Esto es muy importante. Hay gente que dice que como que Cristo vino a introducir la salvación, la justificación por fe. No, siempre ha sido igual, desde el Antiguo Testamento. No sé si ustedes, y ojalá no piensen así, pero dicen, no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, pero Jesucristo, ese sí. Ojalá no, pero hay muchos que piensan así, dicen, no, malo, bueno, Antiguo Testamento, malo, Nuevo Testamento, bueno. No, es el mismo Dios. Déjame les preguntarles, ¿quién envió a su Hijo? El Dios del Antiguo Testamento. Punto número 3, la buena noticia es para todas las personas, para todos. Entonces empecemos con este primer punto. La buena noticia del Evangelio no depende de nuestro esfuerzo. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Antes de llegar a la sección importante aquí que dice aparte de la ley, quiero señalar cómo Pablo transiciona de donde estábamos, de esa sección de las malas noticias, ahora a la sección de las buenas noticias. Él cambia su dirección de su discurso con estas 2 gloriosas palabras, pero ahora. Ese era el caso, pero ahora. Habiendo mostrado a sus lectores de nuevo la realidad de su profundidad, de la profundidad de su pecado, de su decadencia, de su depravación y su condenación, ahora cambia dirección en el versículo 21. Hemos estado básicamente desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, hemos estado básicamente parados ante una puerta impenetrable. La puerta cerrada de la ira de Dios, pero ahora, exclama Pablo, ahora esa puerta está abierta de par en par para revelar la asombrosa gracia de Dios, las buenas noticias de Él. A veces las palabras más pequeñas en las Escrituras, como estas 2, pero ahora, son las más preciosas y las más potentes. Pablo dice algo similar en Efesios capítulo 2, en los primeros 3 capítulos de Efesios 2. Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos dormidos o ahí arrumbados, estábamos muertos. Estábamos, según Pablo, siguiendo el camino del diablo, andando como él. Éramos nosotros, nos dice ahí, hijos de desobediencia, y por naturaleza éramos hijos de ira. Qué situación más lamentable y trágica en la que estábamos. Y luego, como si de la nada, Pablo irrumpe con gozo en Efesios
2, 4 y 5 diciendo, pero Dios, estabas muerto, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Estas dos palabras que tenemos ante nosotros, pero ahora, son como un vaso de agua helada para el pecador sin esperanza en el desierto de la desesperación. Son como un bocado de pan para los mendigos hambrientos. Estas son algunas de las palabras más dulces. Tal vez teológicamente no tienen sentido gigante, pero son dulces y reconfortantes estas palabras para nosotros que nos hemos dado cuenta de que somos pecadores y que necesitamos que alguien nos salve. Como mencionó el gran predicador Martin Lloyd-Jones, cada cristiano tiene un pero ahora que divide su vida. Era una persona vil, malvada, corrupta, pero ahora soy hijo de Dios, ahora soy adoptado a su familia, soy coheredero con Cristo y amado sin medida. Ahora, amigos, si no puedes decir, si no tienes esas palabras que dividen tu vida, si no puedes decir, era perdido, pero ahora soy salvo, necesitas escuchar este mensaje. Necesitas tú la salvación. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Deja de confiar en tus esfuerzos y confía en Cristo para salvación. Y si lo haces, esas dos palabras, pero ahora, serán para siempre ese marcador en tu vida, en tu alma, que marca ese momento que tú pasaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la oscuridad, del reino del diablo al reino del Hijo de Dios. Ese momento de que dejaste de ser el enemigo de Dios y llegaste a ser el amigo de Él. Después de estas dos palabras, pero ahora, Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestada, o ha sido manifestada. Esta frase, aparte de la ley, es de suma importancia para el Evangelio. Es crucial para entender lo que estamos leyendo. Esta palabra significa literalmente sin la ley, completamente separada de la ley, independiente de la ley. Hay una justicia y se alcanza, pero no por medio de la ley. La justicia de Dios, Pablo nos está diciendo, se ha manifestado y está disponible. Tú la puedes alcanzar, pero su disponibilidad no depende de nuestra capacidad de guardar la ley. Es decir, no hay reglas a seguir para alcanzar esa justificación. En otras palabras, cuando estemos ante Dios para ser juzgados, y todos lo seremos, estaremos ante Dios algún día, tarde o temprano, será hoy en la tarde, o en 30 años, o en 50. Todos vamos a pararnos ante Dios, y en aquel día yo no puedo sacarle a Dios y decirle, oh, pero aquí está mi lista de buenas obras, Dios, mira, déjate las leo. No podemos apelar a nuestra lista de buenas obras o nuestro desempeño religioso para escapar de nuestro castigo, la ira de Dios. La justicia de Dios está disponible, 100% disponible, pero no podemos obtenerla por nuestras obras, por nuestros méritos o por nuestros esfuerzos. Básicamente esta es una continuación de lo que Pablo dijo en el versículo 20. Dice ahí, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios, el juez.
Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ya vimos eso. La ley no fue dada para que tú la sigas y te salves. La ley fue dada para que tú veas que no puedes alcanzar la perfección que demanda la ley y que te tires a los pies de Cristo. Dice ahí que no podemos, en el versículo 20, que no podemos ser justificados delante de Dios por nuestras obras, las obras de la ley. Y esto realmente es muy malas noticias para las personas que piensan de alguna manera que van a ser justificadas ante Dios por sus obras, que realmente son la mayoría de los que están en el mundo. Piensan que van a pararse ante Dios y van a sacar su lista y Dios va a decir, oh, voy a checarlas, voy a ver si fuiste justo. No se van a justificar, pero este hecho de que no nos podemos justificar ante Dios es una muy buena noticia para nosotros que sabemos que no hay obra alguna que nos salvará de la ira de Dios. Estas palabras son la medicina para los enfermos. Jesús mismo dijo esto en Marcos 2:17, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino que los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ven el paralelo ahí? Los sanos son los justos, entre comillas, se consideran sanos y justos. Dice, no vine para ellos, porque alguien que es sano, ¿para qué va a ir al doctor? Vine para los enfermos, vine a llamar a pecadores. Ellos reconocen su necesidad del médico. Si crees que ya eres santo y justo ante Dios por tus buenas obras, entonces nada de lo que se diga en esta mañana tiene valor alguno para ti. Pero para nosotros que reconocemos nuestra miseria y nuestra pobreza espiritual, esta es una muy buena noticia, que Dios ha abierto un camino para acceder a la justicia que necesitamos, pero que no poseemos. Nos ofrece una justicia ajena, una justicia de otro, porque nosotros no tenemos justicia. Ahora, la realidad de que no podemos alcanzar la salvación de Dios, la justicia de Dios por nuestros propios méritos, esto realmente es extremadamente ofensivo para los seres humanos. Realmente el ego del hombre no le gusta esta realidad. Y les he dicho muchas veces, nosotros pensamos, como seres humanos, pensamos como consumidores, ¿sí o no? Y llevamos nuestra mentalidad de consumidor a las escrituras, a esto del evangelio y lo aplicamos. Yo soy consumidor cuando voy al supermercado. Yo si quiero algo, ¿qué hago? Saco mi cartera, pago, ahora es mío, me lo dan. Y así nosotros pensamos que es la salvación. O también pensamos como con ese viejo refrán, nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Por eso el evangelio es tan ajeno, es tan ofensivo para el hombre terrenal. Porque si va a recibir la salvación, quiere hacer algo para asegurarse que lo ganó. Justificación, el perdón de mis pecados y la entrada al cielo a cambio de nada. No lo puedo creer. Nada en esta vida es gratis. Tengo que hacer algo. Así reacciona la mente consumidora. Seguramente debo hacer algo para merecer esa gracia, aunque sea un poquito. Que Dios haga el 90% y yo nomás aporto 1%. No y no. No podemos obrar para ganar
la salvación ni un poquito. Ni un poquito. Pablo dice esto acerca de este mensaje cristiano, el Evangelio. Dice esto en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Se los voy a traducir un poquito más relevante. Este mensaje, el mensaje de la cruz, es una tontería para los mundanos. Es una estupidez. Y solo un tonto cree un mensaje que dice que debes creer en un carpintero judío crucificado de 30 años que salió de una ciudad insignificante de Galilea, que vivió, murió y resucitó 3 días para otorgarme salvación. Eso es tontería. Dice el mundo. O sea, ¿no hago nada y Dios me da todo? Sí, exactamente. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo y punto. No podemos tratar de agregar un poquito, ni pensar que pues todavía tengo que hacer algo, no. Oye, el mensaje es así de sencillo. Punto número 2. La buena noticia del Evangelio no es un concepto nuevo. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Confirmada por la ley y los profetas. En muy pocas ocasiones me gusta la Reina Valera 1960. Ahora sí me van a pedrar, ¿verdad? Pero en esta ocasión sí me gusta. Dice que las Escrituras, que esta justicia es testificada por la ley y por los profetas. Testificada. Nuestra versión dice confirmada. Pero cuando uno va a testificar ante el juez, ¿no? Va y da su testimonio. Yo vi lo que sucedió y lo que sea, ¿no? Y así las Escrituras, la ley y los profetas están diciendo, sí, vimos a Cristo. Están hablando acerca de las buenas noticias del Evangelio y la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. En otras palabras, la ley que ustedes que han estado aquí ya saben es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. También se llaman la ley de Moisés. También nos dice que los profetas, y esto significa desde Isaías hasta Malaquías, hasta el final del Antiguo Testamento, que el Pentateuco, la ley y los profetas apuntaban a una justificación que Dios proveería para su pueblo. Dice más adelante Pablo en el capítulo 4, nos dice que Abraham y David, que son personajes del Antiguo Testamento, que ellos obtuvieron esa justicia. Así que no vamos a ver muchísimo acerca de este detalle porque pues luego no voy a tener nada que decir en el capítulo 4. Así que, pero el Antiguo Testamento apuntaba a esta idea de justificación por gracia mediante la fe en el Salvador. Pero es importante reconocer de nuevo que ni Jesús, ni Pablo, ni sus apóstoles, ni la iglesia del primer siglo, ninguna de estas personas inventó esta idea. Ya estaba escrita, ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. También leemos en Hebreos, aquí sí tenemos un ejemplo, y nos da una lista de personas o personajes que confiaron en las palabras de Dios y las promesas de liberación o salvación. En esa lista encontramos a Abel, que es el hijo de Adán y Eva. Encontramos a Abel, Enoc, Noé, Abraham y su esposa Sara, Isaac, José y Moisés.
Todos estos son figuras del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Se encuentran en esos libros, la ley de Moisés. Y estos hombres y mujeres confiaron en Dios para liberarlos. Estos personajes, aunque sabían que Dios los iba a liberar, tenemos que entender que ellos no poseían, digamos, los detalles exactos de cómo iba a suceder esa salvación, esa justificación de Dios. Tenían una comprensión limitada. De hecho, ese mismo capítulo, en Hebreos 11, versículo 13, el escritor dice esto, hablando de esos personajes. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos vieron la promesa de salvación y de justificación desde lejos, de una distancia. Se miraba a la distancia, pero estaba borroso. No sabían exactamente cómo iba a funcionar, pero ahí viene. ¿No? Cuando estás esperando el camión, el Suburbaja, ¿no? En la noche y dices, ay, vienen unas luces, tal vez no es. Pero lo veían de lejos, no podían ver exactamente cómo iba a funcionar, cuál era el nombre de Jesús. Aún algunos detalles sí, ¿no? Sabemos que cuando vinieron los según Reyes Magos, ¿no? Los Reyes Magos vinieron a Herodes, Herodes, ya cuando se dio cuenta que venía el rey de los judíos, les preguntó a los líderes de los judíos, oye, ¿y dónde van a ser este Salvador, ¿no? Para que yo pueda ir a adorarlo? Y ellos supieron que iba a ser en Belén. Así que había detalles de quién era, de dónde iban a ser, de cómo iba a ser y la obra que él iba a completar. Pero todo eso era borroso para los del Antiguo Testamento. No sabían exactamente cómo iba a suceder. Pero ellos podían percibir que vendría una justificación para ellos y ellos lo recibieron por fe. Dios lo iba a cumplir, pero sería hasta el futuro. Hay muchas formas en que la ley y los profetas y todo el Antiguo Testamento señala a Jesucristo, el que vendría y salvaría y justificaría a los que creyeran en Él. La Biblia llama a estos sombras. Nos dice, por ejemplo, Pablo en Colosenses 2:16 al 17, dice esto: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o es decir, la sustancia, la manifestación de aquellas cosas pertenece a Cristo. Esas cosas eran sombras. ¿Qué significa esto? No sé si usted, si sale afuera o incluso acá adentro, hay sombras, ¿no? Yo veo una línea ahí, pues no sé qué es. Si veo solamente la sombra, no puedo ver exactamente. Por ejemplo, mi sombra, pues es una persona, pero ¿qué color es su cabello? Pues con la sombra no puedo ver, no sé que viene alguien, que está alguien parado ahí, pero no sé su color de los ojos o su altura, los detalles no se alcanzan a distinguir. Y así que en Colosenses, hablando de esas cosas que eran como sombras, significa que el propósito de las leyes dietéticas, es decir, el hecho de que no podían comer ciertas cosas como deliciosas carnitas, los israelitas, o esas fiestas de los judíos que tenían que celebrar cada año, año tras año, sin faltar, o incluso el sábado. Esas cosas no eran fines en sí mismos. En cambio, eran sombras. Eran cosas que apuntaban, daban alguna figura de algo que venía. Esas sombras apuntaban a un cumplimiento en Cristo. ¿Por qué nosotros
¿No guardamos el sábado? Porque Cristo es nuestro día de reposo. Todas esas cosas apuntaban a Cristo. También tenemos tipos y antitipos en las escrituras de la ley y los profetas o el Antiguo Testamento en su totalidad. Estas son formas o personas que testificaron sobre la venida de un Salvador. Por ejemplo, más adelante en Romanos capítulo 5, vamos a ver que Adán es contrastado con Jesús. Adán se convierte en un antitipo de Cristo. Es decir, Adán nos llevó a la muerte. Cristo nos lleva ¿a qué? A la vida. Cristo es una versión positiva de Adán, y ese es el contraste, el paralelo que Pablo va a hacer para nosotros en Romanos capítulo 5. Otro tipo o sombra, digamos, de Cristo Jesús es Moisés. Moisés, como ustedes saben, fue enviado por Dios para liberar al pueblo, el pueblo de Dios de la esclavitud física, ¿no? Estaban en Egipto, estaban esclavizados ahí. Y ahora vean el paralelo. Cristo fue enviado por el Padre para liberar al pueblo, a su pueblo, de la esclavitud espiritual. Ese es un tipo, Moisés es un tipo de Cristo. O por ejemplo, tomemos a José, uno de los hijos de Israel, como otro ejemplo. Él fue, y pongan atención porque voy a hacer un paralelo, él fue traicionado por sus hermanos, entregado a una nación extranjera para sufrir, pero sin embargo Dios estaba obrando soberanamente a través de ese sufrimiento para que cuando la hambruna amenazó con exterminar al pueblo de Dios, al pueblo escogido, José vendría a salvar al pueblo de la muerte. Ahora Cristo fue traicionado por su propia nación, por sus hermanos. Fue entregado por los judíos y fue entregado a una nación ajena, a la nación de los romanos. Y ahí sufrió como José sufrió. Pero Dios, como todo, como en la vida de José, estaba obrando soberanamente a través del sufrimiento de Jesús para que cuando nosotros nos enfrentemos con la amenaza de muerte, entra Jesús, nuestro Salvador. Esto es, hay muchas formas en que la ley y los profetas dan testimonio, testifican, manifiestan, revelan la justicia de Dios, la salvación de Dios que vendría por medio de Cristo. ¿Es esto alguna coincidencia? De ninguna manera. Y voy a decir algo que tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado, o tal vez lo han escuchado pero no entienden exactamente qué significa. La Biblia no es un libro de reglas. La Biblia no es un libro de reglas. No digo que no hay cosas que no somos llamados a obedecer. Hay mandamientos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que todavía aplican a nosotros. Eso es para otra conversación. ¿Qué del Antiguo Testamento viene al Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento nos dice qué trae y aplica de nuevo, ¿no? Pero no es principalmente un libro de reglas. De hecho, en inglés, tal vez ustedes que hablan inglés han escuchado la Biblia, B-I-B-L-E, Bible, significa Basic Instructions Before Leaving Earth. No son instrucciones básicas antes de irnos al cielo. No son. ¿Qué es entonces la Biblia? La Biblia es una historia. Es una historia. De nuevo, algunos de ustedes han escuchado esto, pero no saben qué significa. La Biblia relata cómo Dios salvaría a los hombres pecadores y caídos y rebeldes al enviar a su Hijo unigénito a vivir, morir y resucitar para rescatarlos de su ira y del castigo eterno.
Esto es lo que llamamos la metanarrativa de la Biblia. Todo tiene que ver con esta historia. Inicia en Génesis, se desarrolla libro por libro, atravesando toda la ley de Moisés, todos los libros históricos, todos los libros poéticos, los profetas menores y mayores, los evangelios, las epístolas, y concluye en Apocalipsis. Es una sola historia. Es una. Para citar la gran maestra de la Biblia de mujeres, para mujeres, Nancy Guthrie, la Biblia no se trata de ti. La Biblia es para ti, aplica, pero no se trata de ti, no se trata de mí. La ley y los profetas no están señalando a ti y tus asombrosos talentos. Están señalando a Cristo y su asombrosa obra redentora. Así que no es de extrañar que encontramos a Jesús por todo el Antiguo Testamento, por toda la ley, por todos los profetas, de forma de tipos y sombras. Así que la próxima vez que leas el relato de David y Goliat, recuerda, tú no eres David. Y Goliat no es aquello que te impide tener una mejor vida, tener ese mejor carro, tener ese mayor aumento en el trabajo. Ese no es tu Goliat. Tú ni estás en esa historia. Si estás, eres el pueblo de Dios escondido, con miedo, si acaso. David es un tipo de Jesús. Y Goliat es el gigante de la muerte que el pueblo de Dios temía. Jesús derrotó a la muerte una vez por todas, así como David derrotó a Goliat. La ley y los profetas nos están contando una historia de la justa redención de Dios, de principio a fin, a través de la obra y la persona de Jesucristo. Así que de nuevo, cuando entremos al Antiguo Testamento, no pregunten, ¿dónde estoy en este relato? No se atrevan. ¿Cuál soy yo? Pues de seguro el rey victorioso, ¿no? Definitivamente no soy el que corre con miedo. No pregunten, ¿dónde estoy yo? Pregunten, ¿dónde está Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con la metanarrativa, con esa historia que relata de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cómo encaja esta historia en ese plan? Ahora, debemos preguntarnos, ¿estamos sujetos a las leyes que Dios le dio a Israel en el Antiguo Pacto? En la misma pregunta se dio la respuesta. ¿Cuál de ustedes son del pueblo de Israel? ¿Deberíamos nosotros seguir sacrificando animales? Porque fue mandado en el Antiguo Pacto. No fue opcional. Tomen eso como una tarea para la próxima enseñanza. ¿Qué tiene que ver los animales sacrificados con Cristo? Busquen. Tienen 2 semanas, al menos que me muera. Busquen esa respuesta. ¿Qué tiene que ver todo ese sistema sacrificial con Cristo? ¿Cuáles detalles tienen que ver con Cristo? Siguiendo con las preguntas, ¿estamos obligados a cumplir todo lo que está escrito en la ley y los profetas? No, porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que se dijo en la ley y también en los profetas. Romanos 10:4 nos dice lo mismo así, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El cumplimiento no solo de la ley y no solo de los profetas, pero de todo el Antiguo Testamento es Cristo. Solamente Cristo. Entonces, pues agarren su Biblia, vamos a partirlas en la mitad y tirar el Antiguo Testamento a la basura, porque Cristo ya lo cumplió. No. De ninguna manera. De ninguna manera podemos separar
el Antiguo y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque ya no estamos bajo ese Antiguo Pacto, debemos reconocer que el Nuevo Testamento está firmemente anclado al Antiguo Testamento. Había un predicador famoso en los Estados Unidos que decía: necesitamos desconectarnos del Antiguo Testamento. Apellido Stanley, Andy Stanley. Uy, qué triste que un predicador diga una insensatez como esa. Hay que tirar eso a la basura, hay que desconectarnos de eso, desatarnos del Antiguo Testamento. Estás mal. Debemos entender que el cumplimiento del Antiguo Testamento se encuentra en Cristo. El cumplimiento de Cristo y todo lo que hizo en el Nuevo Testamento solo tiene sentido cuando nosotros entendemos las promesas y profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabían las personas que venía un Mesías? Por el Antiguo Testamento. La misma profetisa Ana, en el capítulo 2 de Lucas, si no mal recuerdo, ella y muchos nos dicen ese relato que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Por qué esperaban? Porque las Escrituras lo prometían. Quita el Antiguo Testamento y quitas la maravillosa historia de nuestro Salvador. Pasemos rápidamente al tercer punto. Trataré de ser breve porque ya se nos acaba el tiempo. La buena noticia del Evangelio es para todas las personas. Dice ahí en el versículo 22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Este versículo nos enseña dos cosas: la inclusividad del Evangelio y la exclusividad del Evangelio. Ahorita voy a explicar los dos. Primero nos dice que está disponible para todos. Todos. Para todas las personas, hermana San Juana, para todos. Así que no importa de dónde nacemos, o no importa quién es mi papá, o de qué linaje vengo, si vengo de familia de cartel, o si vengo de familia de Manuel López Obrador, no importa. No importa el color de tu cabello, o qué tan alto estés, o qué chaparro, o qué tan ancho, o qué tan flaco, no importa. Nada de estas cosas te ayuda o te impide a obtener la justicia de Dios. Aquella justicia está disponible para todos. Todos pueden acceder a ella. Sin embargo, no todos la poseen. No somos universalistas. No creemos que Cristo vino a morir y ya todos se van al cielo. No. Hay una condición que se encuentra en este versículo. Dice que debes tener fe en Cristo. Debes creer en quién es Él y en lo que ha hecho por ti. Quizás estás pensando: Dani, acabas de decirme que no hay nada que pueda hacer para salvarme, pero ahora me estás diciendo que debo creer. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu problema? Me estás confundiendo. Tienes toda la razón, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Así que debemos preguntar: ¿qué es la fe? ¿Es la fe una obra de mi mano? ¿Como un soborno al juez? Dejaré que mi amigo muerto, hermano cristiano, William Newell, que él nos dé la respuesta. Él dice esto acerca de la fe. Dice: la fe ve lo que Dios dice que ha hecho y cree en la palabra de Dios, teniendo la convicción de que es verdad y verdad para nosotros. En la fe salvadora, entonces, no confías en Dios para que haga algo por ti. Él ha enviado a su Hijo, quien ha llevado el pecado por ti. No mires a Cristo para que haga algo para salvarte. Ya lo hizo en la cruz. Simplemente recibes el testimonio de Dios como verdadero. Ojo, descansas en la palabra de Dios con respecto a Cristo y su obra por ti. Descansas en la sangre derramada de Cristo. Descansas.
crees en lo que ya se ha hecho, tú no haces nada. Si te digo, oye, en mi cartera tengo 1,000 pesos, que estoy dispuesto a regalártelos ahorita, ya. Y si tú respondes con tu mano extendida, y luego yo te deposito en tu mano, ¿verdad? Mejor así, ¿no? Ustedes a mí. Pobrecito predicador. Y yo pongo en tus manos 2 billetes de 500 pesos y digo, ahí te va. Déjame les pregunto, ¿obraste para recibir esos 500 pesos? ¿Hiciste algo para merecerlos? No, simplemente creíste que yo podía hacer lo que te prometí que iba a hacer y recibiste 2,000 pesos. Así es como recibimos la justicia de Dios, por fe. ¿Quieres ser salvo hoy? ¿Qué debes hacer? Debes abandonar tu confianza en tus propios esfuerzos, sabiendo que no puedes ganar la justicia de Dios, y debes confiar plenamente y exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz. La buena noticia del Evangelio es que cualquiera puede ser justificado gratuitamente, completamente por la gracia de Dios, siempre y cuando entre exclusivamente por la fe en la persona y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos ayuda a comprender ese gran precio que tú pagaste por nosotros. Aunque nosotros nos rebelábamos contra ti, nos huíamos de tu amor, huíamos de tu presencia, nos escondíamos como Adán, ese que nos representó a todos. Aunque estábamos nosotros en esos mismos pasos de Adán y de Eva, tú decidiste, tú ya habías contemplado eso y enviaste a tu Hijo para morir por nosotros. Te damos gracias que Él cumplió la ley y por medio de su cumplimiento de la ley nosotros ya no estamos bajo maldición si confiamos en Él. Te damos gracias por darnos todo lo que no merecemos. También te damos gracias por no darnos lo que merecemos, que es la muerte eterna. Ayúdanos, Padre, a atesorar esta verdad cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir con gratitud por las grandes cosas que has hecho por nosotros. Mi buen Padre, te doy gracias por salvarme, por salvar a los que están aquí, que son mis hermanos. Te doy gracias por ellos. Bendícelos y bendícenos en esta iglesia. En el nombre de Cristo te lo pido.